Lucas 13, empezando en el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cuando te enteras de que alguien está pasando por dificultades, o de que se pasó algún desastre, ¿cuál es tu conclusión? Muchas veces hacemos como estas personas que estaban aquí hablando con Jesús. Miramos hacia las enfermedades que uno está pasando y decimos: está así por juicio divino. Y seguro que eso no tiene fe para pedir y ser sanado. O entonces pensamos que está en pecado y por eso está enfermo. ¿Qué pensamos? Si estoy con dificultades financieras, ¿cuál es mi pecado? ¿Quién es el culpable por un desastre natural? La verdad es que cuando pasamos por situaciones que vemos el final de la vida, estas nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida. La manera en que reacciono a estos acontecimientos revela al final mis creencias, lo que creo acerca de la salvación, de la eternidad, del juicio divino y del destino eterno. ¿Cuál es entonces la línea que separa la paciencia y la ira divina? Vemos aquí en este texto, el contexto, ¿no?, de la parábola, está en el discurso que Jesús hacía a la multitud, que empieza en el capítulo anterior, en el capítulo 12, el versículo 1. Jesús aquí habla de diversas formas del tema de la vigilancia que su pueblo debe tener cuando el tema es el fin de los tiempos. Por ejemplo, cuando miramos hacia el versículo 2 del capítulo 12, dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Ese versículo, por ejemplo, nos recuerda que lo que hoy está oculto, lo que hablo en tinieblas, a la luz se oirá. Luego, si miramos unos versículos más adelante, Jesús enseña que no hace falta temer a aquellos que matan el cuerpo, sino aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y ajusta aquí entonces la prioridad de los que le escuchaban, diciendo que la muerte del cuerpo no es nada en comparación con la muerte espiritual. Y el texto sigue, y seguimos un poco más adelante, habla de la parábola del rico insensato, preocupado con sus graneros llenos y que no se preocupaba de las riquezas que tiene para con Dios.
aquí en el texto dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. Aquí está el tema. Seguimos un poco más y vemos una parte del Sermón del Monte cuando habla de la preocupación por las necesidades en este mundo. Y la conclusión es que debemos buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas nos serán añadidas. Lo que hay entonces en todo ese discurso es una comparación de lo que es de este mundo y lo que es espiritual. Pero aquí, en el capítulo 13, Jesús es interrumpido por una noticia de una maldad de Pilato con algunos galileos. No tenemos muchas informaciones de ese acontecimiento, pues solo está registrado aquí en el Evangelio según Lucas. Lo que sí se puede comprender es que algunos galileos habían llevado sus ofrendas al templo y mientras ellos estaban interesados en ofrecer ese sacrificio a Dios, fueron asesinados por soldados que estaban bajo el liderazgo de Poncio Pilato. Y de allí que sale la expresión que encontramos aquí, la sangre mezclada con sus sacrificios. Y eso probablemente fue causado por un problema político. Los galileos eran independientes en estos días y por lo tanto eran una amenaza política a Pilato. Si cambiamos, miramos hacia esa situación, en nuestro día a día es como si un terrorista entrara en una iglesia en el momento de la Santa Cena y matara a algunos, mezclando así el vino con su sangre. Pero esa noticia no hizo que Cristo dejara de hablar de cosas espirituales, sino que ahora va a enseñarnos qué nos puede quitar la vida y cómo comprender las tragedias en el contexto de la justicia de Dios. Y es muy común, no sé si ya habéis pasado por eso, es muy común esa sensación de ver pasar algo malo en la vida de alguien y concluir que esta persona está en pecado. Vamos a recordar, por ejemplo, de la vida de Job. Así que abramos nuestra Biblia allí en el libro de Job, capítulo 4, versículos 7 al 9. ¿Qué pasó con Job? Dice ahí, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Ya has pasado por una situación difícil y has preguntado a Dios, ¿qué he hecho para merecer eso? Si tu respuesta a esa pregunta es sí, y supongo que casi todos nosotros, seguramente la lógica de los amigos de Job y la lógica de estos hombres de nuestra historia también está dentro de ti. Y esa lógica está en nuestra naturaleza. Viene de lo que llamamos el pacto de obras. Es el primer pacto que hizo Dios con el hombre en el Edén. Dice allí, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No comerás y vivirás. El día que comieres, ciertamente morirás. Desobediencia que lleva al castigo. Por eso pensar que aquellos que murieron en las manos de Pilato eran más pecadores que todos los galileos. Y es justo lo que encontramos en muchos otros pasajes bíblicos. La paga del pecado es la muerte. Y ahí es que entra esta sensación de justicia.
la consecuencia de la desobediencia a Dios es el sufrimiento. Por lo tanto, pensar que uno sufre porque está en pecado es algo común. Y los discípulos aquí también siguieron la misma lógica cuando encontraron el ciego de nacimiento, si os acordáis bien. Preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Qué significa eso? Ellos asumieron que el hombre sufría porque alguien había pecado. La duda era quién. Y podemos seguir pensando todavía de esa misma manera hasta hoy. Podemos pensar que el sufrimiento es causado solamente por el pecado de aquel que sufre. Si algo malo pasa, si pierdes tu trabajo, si tienes una enfermedad grave, un problema en el matrimonio, significa que debes haber hecho algo malo para merecerlo. Y cuando eso parece aquí, que es la lógica que todavía se debe aplicar, Jesús comenta algo que nos sorprende. Él no habla de la injusticia cometida por Pilato, no habla de política, ni tampoco dice que de hecho los galileos que murieron fueron pecadores y merecieron la muerte. Él pregunta lo siguiente, fijaos bien en el texto. O sea, si pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos, o sea, si ellos murieron porque habían pecado, ¿los que están vivos no han pecado? Es esta la duda que Jesús pone en ellos y en nosotros también. Jesús lo que hace es cambiar el enfoque de aquellos que murieron para los que siguen vivos. Y él mismo contesta su pregunta y dice que no. Los que murieron no eran más pecadores que los que están vivos. Y para enfatizar su argumento, él mismo recuerda otra tragedia que había pasado en aquella época, que es la caída de la torre en Siloé en 18 personas matándolas. Y tampoco sabemos tantos detalles de ese accidente, pero por la manera que habla Jesús, toda la gente de allí conocía la noticia. Y la pregunta aquí sigue la misma. ¿Los que murieron eran más culpables que todos los hombres de Jerusalén? Y la respuesta sigue siendo no. Y sabemos, es verdad, que nos choca mucho una muerte violenta o con una catástrofe natural también que mata a muchos. Pero lo que olvidamos es la real tragedia del pecado, que es la que todos nosotros vamos a morir. Todos formamos parte de una humanidad infectada por el pecado. Todos estamos destinados a morir y a pasar por un juicio final. Entonces, pensar que algo malo pasa porque la persona es culpable, como dice un pastor, nos lleva a por lo menos dos problemas. El primero es que las recompensas de lo que creemos o de lo que hacemos no terminan en nuestra existencia terrenal. Ese es el primer problema, ¿no? Es verdad que Dios recompensa a personas por su obediencia, eso es verdad. Y también que castiga a algunos por la desobediencia. Pero las recompensas y castigos van más allá de la muerte física. Uno puede vivir toda su vida en desobediencia y pasar impune, sin castigo. Mientras uno puede obedecer y aún así pasar por dificultades en esta vida. El juicio del que obedece y el que no obedece debe esperar el día del juicio final. Mientras tanto, debemos cuidar de nuestro juicio, de lo que uno merece o no. Y ese es uno de los problemas. El otro problema es pensar que Dios
nos recompensa más o menos de acuerdo con lo que hacemos. Eso, si pasara, estaríamos todos bajo la ira de Dios. Su santa ley, todos merecemos su santa ira. El punto en que Jesús está aquí, en desacuerdo con ellos, es que los que están vivos no son mejores de los que murieron. El pecado trae consecuencias, eso es verdad, pero nosotros sufrimos no solamente por nuestros pecados, sufrimos porque el mundo está caído. Sufrimos porque toda la creación sufre por la caída del hombre. Uno también puede sufrir por el pecado del otro. Un marido santo, como en general somos los maridos, puede sufrir por los pecados de su mujer. Una nación sufre por los pecados de sus líderes. Un país sufre por la locura del dictador del país al lado. No es un análisis tan sencillo ver eso, que alguien muere o se enferma y decir, mira, está en pecado. El ciego, por ejemplo, que hemos comentado, de nacimiento, que cita la Biblia, si nació ciego, ¿quién pecó? Jesús contesta en este pasaje que no fue el ciego, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cristo, mis hermanos, sufrió en este mundo y él no pecó. Él sufrió por nuestros pecados. Entonces, lo más importante en ver el sufrimiento y la muerte en este mundo es saber que si uno no se arrepiente, no se arrepintiere, allí sí que encontrará la muerte y la muerte eterna. Jesús lo que hace es que expande la visión de la gente que le escuchaba. Y también la nuestra hoy, para que veamos no solamente los castigos y recompensas de este mundo, sino que todo el trayecto hasta el juicio final. La confesión de fe que utilizamos aquí de Westminster resume diciendo que en el arrepentimiento, que es el tema de nuestro sermón, un pecador fuera de la vista y el sentido, no solo del peligro, sino también de la inmundicia y odio de sus pecados, como contrarios a la naturaleza santa y la justa ley de Dios, un pecador se aflige tanto y odia sus pecados que se vuelve de todos ellos a Dios, proponiendo y esforzándose por caminar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. O sea, reconocer verdaderamente que somos todos pecadores, o un verdadero, también que se puede decir un verdadero arrepentimiento trae confesión, trae contrición y cambios. Eso sí es el tema que Jesús nos hace pensar. Sufrimos como todos y también nos gozamos en este mundo, pero lo importante es saber si estamos arrepentidos o no. Arrepentimiento no es saber que se está pecando, porque, por ejemplo, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos que Dios está manifiesto en toda la creación. Todos sabemos lo que debemos o no hacer, sabemos lo que está bien, lo que está mal. Por eso somos inexcusables. Arrepentimiento es más que eso. Es saber racionalmente que pecamos, sentir en nuestro corazón esa tristeza de haber pecado, tener el deseo de cambiar y no pecar más y buscar hacer la voluntad de Dios en nuestro día a día. Así que si te gusta hablar del pecado del otro y del sufrimiento que el otro está pasando, como si tú fueras menos culpable que ellos, Jesús te exhorta en esta tarde a mirar hacia tu propia vida y arrepentirte de tus pecados. Si estás arrepentido de tus pecados y ahora mismo en tu vida estás pasando por dificultades,
que sepas que vivimos en un mundo caído. Y las aflicciones de este mundo, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, animaos. Jesús ha vencido el mundo. Ahora sí hablamos de algo que de hecho importa. Y para reforzar la enseñanza de la necesidad del arrepentimiento y los frutos que ese trae, Jesús cuenta la parábola de la higuera estéril. Es en este contexto que viene la parábola. Ahora, yo no soy del campo, no tengo poco conocimiento del campo. ¿Por qué poner una higuera en una viña? ¿Ya habéis planteado por qué hacer eso? No sé si sois más del campo que yo, pero las viñas son para producir uvas, no higos. Pero cuando un judío hacía eso, era porque el terreno de la viña era tan maravilloso que cualquier árbol plantado, sembrado allí, producía mucho. Así que toman una higuera y la plantan en aquel lugar. ¿Cuál es la expectativa para una higuera plantada en una viña? Pues que dé mucho fruto. Ahora, lo que pasa en esa parábola, la higuera plantada en la viña llevaba tiempo suficiente para dar frutos y no daba. El hombre dueño de la viña fue allí 3 años para buscar fruto y no halló. Ahora, lo que es importante, os pido mucha atención, pues es justo lo que conecta el contexto de la parábola y nos hace comprenderla. ¿La higuera estaba viva? Pues sí, porque el dueño estaba buscando frutos en ella. No se busca frutos en un árbol muerto, ¿no? Estaba viva, pero a pesar de estar plantada en un campo de las mejores condiciones, no daba fruto. Y aquí está el punto de conexión con lo que estaba pasando allí. Mientras los judíos presentes allí, escuchando a Jesús, estaban frustrados con la muerte física de Galileos por Pilato, pensando que eso era seguramente un castigo de Dios porque estaban en pecado, Jesús miraba la vida de ellos y les decía que lo más importante era que diesen fruto de arrepentimiento. Los judíos eran como la higuera plantada en la viña. Tenían vida física, tenían el privilegio de la protección de Dios, pero creían que eso era suficiente. No comprendían la importancia del arrepentimiento. Creían que por ser la descendencia de Abraham, que por su nacimiento especial, por donde estaban plantados, eso ya sería suficiente. Creían que los galileos matados por Pilato sufrían castigo por sus pecados y ellos, como seguían vivos, no estaban castigados. Y aquí es donde encontramos también un paralelismo completo con la predicación de Juan el Bautista. Vamos a abrir un poco antes ahí en Mateo capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos de allí. Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, predicaba aquí el arrepentimiento, igual que el énfasis de ese texto que estamos estudiando hoy. Vamos a mirar un poquito más adelante el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué quiere decir? Estaba hablando aquí que la preocupación
debería ser la ira venidera y no la vida de apariencias. El texto sigue, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y saltamos ahí al versículo 10, que dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El buen árbol da buen frutos. No es bueno simplemente porque es de alguna familia. No es bueno porque tiene buena apariencia. Es bueno porque da buen frutos. O sea, no se puede comprender la vida espiritual de una persona por las situaciones que pasan en su vida. Es decir, si tiene prosperidad es porque Dios la está bendiciendo. Y si tiene enfermedades o si muere por una calamidad es porque fue castigada por Dios. No conocemos el árbol por las apariencias, conocemos el árbol por el fruto. Si nosotros aquí pasamos por enfermedades, un buen fruto puede salir incluso de allí. Cuando glorificamos a Dios en nuestras tribulaciones, estamos utilizando la situación de calamidad para dar frutos. Si pasamos, por ejemplo, si soy bendecido por Dios en las finanzas, si tengo mucho dinero, lo que me hará un buen árbol es glorificarle a Dios utilizando mis recursos financieros. Un verdadero creyente y el peor de los impíos pasarán por la muerte. Los dos tendrán enfermedades. Los dos pueden tener mucho dinero o poco dinero. Pero solo uno de ellos puede dar buenos frutos. Solo el que se arrepintió de sus pecados. Solo aquel que reconoció en Cristo la gracia de la salvación. El apóstol Pablo, hablando de esa comprensión de la salvación, nos explica que no hay diferencia entre judíos y griegos. Él nos explica que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que reconoce sus pecados e invoca el nombre del Señor será salvo. En ese mismo texto de Romanos capítulo 10, que estamos citando ahora mismo, el apóstol Pablo recuerda al pueblo de Israel que ellos habían oído a Moisés, a los profetas, habían oído de Isaías y toda la revelación de Dios. Ellos son la higuera plantada en la viña. Recibieron todo de lo mejor. Pero también recuerda que formar parte de la descendencia de Abraham no es lo que salva, sino que el arrepentimiento. O sea, si tus preocupaciones están solamente en las cosas de este mundo, te estás equivocando en tu mirada. Si eres miembro de una iglesia, si conoces el Evangelio, si tienes un buen suelo, pero no tienes en tu propia vida el arrepentimiento, entonces Dios nos enseña ahora y nos hace ver las dos últimas lecciones de ese texto. La primera es, todavía hay tiempo para dar frutos. Vemos aquí que el dueño de la viña había esperado 3 años para que diera frutos, pero no había dado. Y después, en la conversación con el viñador, le permitió que abonara la higuera y la dejara 1 año más. Eso significa que el árbol tuvo mucho tiempo para dar frutos. Estaba en el mejor suelo y aún así recibiría abono y cuidado especial. Mis hermanos, eso revela la misericordia de Dios para con su pueblo. Nuestro Dios
es misericordioso. Hay esperanza para todos los pecadores. Como hemos leído en nuestra liturgia, ¿no? El Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Él, nuestro Dios, no nos paga conforme a nuestros pecados. Por eso, su justicia santa no nos consume. Él es el Dios que extiende su santo brazo a su pueblo cada día. Cuando reconocemos eso, vemos cuán maravilloso es saber que mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Si todavía no te arrepentiste, hoy puedes hacerlo. Todavía hay tiempo. La higuera sin frutos y sin excusas para no dar frutos tuvo más tiempo. Tú también tienes todavía la oportunidad de clamar a Dios arrepentido. Porque sabemos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. O entonces, utilizando las palabras de Cristo en nuestro texto, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esa es la primera lección acerca del arrepentimiento. Todavía hay tiempo porque Dios es misericordioso. Pero la última lección que habla de ese arrepentimiento es que la paciencia de Dios no durará para siempre. La parábola termina diciendo, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Va a llegar el día en que tú no tendrás más tiempo para presentar los frutos de arrepentimiento. Va a llegar el día en que todo lo que has escuchado, todo lo que has aprendido de la palabra de Dios, si no ha generado frutos en ti, no tendrás más oportunidades para el arrepentimiento. Como dice el apóstol Juan, el Bautista, como dice el apóstol Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es una sentencia que sirve a los judíos y también a los griegos. Todos nosotros somos inexcusables. Ahora, para nosotros, aquellos que conocen las Escrituras, para aquellos que han recibido las palabras de vida, hablando con los mismos términos, ¿no? Para aquellos plantados en la viña, abonados, cuidados con todo lo que hay de mejor, el juicio es más evidente. En las ciudades que habían visto muchas señales de Cristo y no se arrepintieron, Jesús dijo, por ejemplo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y de Capernaum Jesús habla algo muy parecido. Termina diciendo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para estas que recibieron la revelación de Dios y el testimonio de su Hijo. Eso es muy importante para nosotros creyentes. Aquí en el capítulo 12 mismo de Lucas, el versículo 48, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No sé si nos damos cuenta de la importancia que eso tiene para nuestra vida. Cuanto más conocemos de Dios, más responsables somos de dar frutos de arrepentimiento. Hemos oído el mensaje de salvación a lo largo de muchos años. Tenemos la Biblia en nuestro idioma.
hemos recibido el Espíritu Santo que obra en nuestra vida, produciendo el fruto del Espíritu. Somos los pámpanos conectados a la vid verdadera, que es Jesús. Y dice las Escrituras, el que permanece en Él, lleva muchos frutos. No podemos pensar que existe la más remota posibilidad de estarnos en Cristo y no dar frutos. De ser una higuera en la viña y no dar frutos. De ser un verdadero cristiano y no demostrar el arrepentimiento. Debemos reconocer en nuestra vida los cambios que el Evangelio nos trae. Debemos tener un ministerio activo como siervos de Dios. Somos discípulos de Cristo y glorificamos al Padre cuando llevamos muchos frutos. Ese es el tema de la parábola. Habla de arrepentimiento. Habla de reconocer que hay recompensas que no vamos a recibir en este tiempo presente. Pero también habla de misericordia y de la paciencia de Dios para con su pueblo. Nuestro Dios es rico en misericordia. Mientras puedas arrepentirte y confesar a Cristo como tu Salvador y Señor, hay esperanza. Pero también hay un límite para su paciencia. Habrá un día que Cristo volverá. Es lo que todos nosotros estamos esperando. Anhelamos este día. Él se presentará para juzgar a todos. Y en ese día no habrá más oportunidades. Como dice aquí el dueño de la viña, la planta que solo recibe, inutiliza la tierra. Conectados con Cristo, debemos presentar frutos. Esa es una aplicación para nosotros que conocemos el Evangelio. Así que te pregunto, ¿dónde están tus frutos? ¿Dios te está santificando cada día? ¿Reconoces un verdadero arrepentimiento en tu vida? Porque sin arrepentimiento, tarde o temprano, morirás. Y morirás eternamente. Sin embargo, con arrepentimiento, experimentamos una vida llena de frutos, que es justo la señal de la vida eterna que hemos recibido en Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, porque reconocemos en ella palabras de vida, palabras de salvación, palabras de esperanza, pero también reconocemos en ella palabras de juicio, de condenación. Ayúdanos, Padre, perdónanos, danos fuerzas para que nuestra vida sea una vida llena de frutos de arrepentimiento. Si tenemos algo, Padre, que nos molesta, algo que debemos arrepentirnos, ayúdanos, Padre. Danos esta conciencia de nuestros pecados para que sigamos este camino contigo, camino de arrepentimiento, de salvación, y que podamos ver en todo eso tu Santo Espíritu guiándonos en nuestro caminar aquí en esta tierra. Para aquellos, Padre, que están pasando por dificultades y son hijos tuyos, que tú des ánimo en esta tarde para que sigamos la lucha en este mundo con la certeza que un día te veremos, un día estaremos contigo, y esta salvación es lo que alegra nuestra vida, nuestro día a día. Bendícenos en esta tarde y en toda esta semana. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.